Notas completas, olmedogus.com.ar. Un placer saludar nuevamente a quien fuera el invitado número 1 en video en Quemar un Patrullero, Ale Sergi de Miranda, acompañado esta vez por Cachorro López. Seguramente lo conozcan por Los Abuelos de la Nada. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Cachorro, un placer conocerte, no nos conocíamos. Gracias. Igualmente. Ale, ¿te acordabas que había sido el número 1, el primer invitado en video? No me acordaba que había venido, pero no, que bien, el número... Bueno, volví. Volviste. Sí, no escarmentaron. Cuando empecé a meter video, vos fuiste el primer invitado. Bueno, ahí estuve y seguiré estando. ¿Y puede Sí, ser? posiblemente. O tal vez 19. Sí, más o menos. No sé, la primera cosa fue el disco de tu corazón, el disco rojo de Miranda. Ustedes venían de sacar Sin Restricciones, que es el que tiene Don, que fue el primer gran hit, éxito clásico de Miranda, y lo habían hecho con los Chicos de Árbol. Sí. ¿No? Con Edu y Pablo. Sí. ¿Por qué cambia el equipo exitoso? ¿Te acordás? Fue bastante natural. No es que hablamos de cambiar equipo, sino que ese disco, nosotros primero lo sacamos independiente. Y cuando nos pasamos a Pelo Music, él relanza ese disco y nos presenta a Cachorro. Y bueno, el presupuesto tendría que ver, pero claro, era Pelo el que me lo presentó y que me dijo, así que le iba a pagar él. Cachorro, ¿ustedes con Los Abuelos Sí. trabajaron con Pelo Aprile en algún momento? Sí, él nos firmó los primeros discos. Es más, después los vendió, los volvió a comprar. Él tenía ¿Interdisc era? Interdisc, los 4 primeros discos. Y nada, yo después trabajé 1000 veces en cosas. Con él estaba en Universal, con él estaba en EMI. Yo era muy amigo de él y él me venía hablando mucho tiempo antes de Miranda y de Ale en particular. Me decía, no, ¿cómo compone? Tenés que conocerlo. Yo te digo la verdad, cuando entramos a grabar el primer disco de Los Abuelos, me decían, nos va a producir Charlie. Y yo decía, yo no sé qué es un productor, ¿qué va a hacer Charlie? ¿Viste? Pensaba lo que piensa todo el mundo, que era una cosa más empresarial o de business. Y después, bueno, lo vi a Charlie en el estudio y me di un poco cuenta. Y lo que pasó fue cuando grabamos el tercer disco de Los Abuelos, que fuimos a Ibiza, Daniel Greenbank, que estaba ahí con nosotros, nos dice, ustedes son una manga de enloquecidos, no van a estar todos hablándole al pobre inglés, decídense entre ustedes, ¿quién es el productor? Y todos dijeron, Cacho. Y ahí, bueno, ahí se me plantó la idea en la cabeza. Charlie venía a la sala de ensayo con un portaestudio y después craneaba. Era muy genial, a mí me asombró mucho. Yo no tenía idea de lo que era nada en esa época. Igual grabábamos de una manera bastante antediluviana con Los Abuelos. Todo en vivo y sin clic. Él nos empieza a producir y nosotros estamos esperando para salir de gira con Los Abuelos. Y él, después de grabar De la cama al living, nos invita a Gustavo, a Andrés y a mí a tocar con él. Supongo que escuchabas. Y sí, Sí. claro. Y pues, yo descubrí... ¿Es tu formación esa? Y sí, porque era rock en español que yo no sabía que había, rock pop en español. Yo lo primero que empecé a escuchar era como más lento, así tipo Baglietto, Serú Girán, y Los Abuelos era para bailar. Los Abuelos, los Tui, Las Viudas, Soda Stereo, Virus, toda esa movida, eran un montón era una renovación. Yo después me fui a Europa a vivir, estuve en Ibiza un par de años. Miguel viajó a Ibiza también. En Ibiza conocí a Miguel Abuelo, hubo toda una movida en Ibiza. En esa época era un paraíso hippie. Antes fue entonces. Muy cosmopolita, gente de todo el mundo. Había gente que se pasaba el verano en Ibiza y cuando venía el frío se iban a la India, se iban a Goa o a Marruecos y volvían. Y era algo bastante bohemio y pagano. Igual había mucha droga, ¿no? Eso no cambió nunca. Cuando se juntan a trabajar, entiendo que congeniaron rápidamente, ¿o no? Sí, no. Ahí la veo medio vacilante. Yo iba a decir, sí, fue tremendo, pero bueno. No, bueno, pero Hagamos, claro, no. hagamos la versión más realista de él. El otro candidato a producir este disco, que esto no ha sido contado acá, era Gustavo Cerati. Entonces nosotros nos juntábamos con Gustavo a veces en los camarines, que íbamos al show de alguien, y él tenía mucha curiosidad con Ale. Entonces yo les contaba... Cerati. Claro. Él, por suerte me eligieron a mí. Bueno, y yo le contaba que estaba con Ale y un día dijo, no, escuché a Paris Hilton haciendo un reggae. Y yo, Paris Hilton reggae, ni retuvo la información. Al día siguiente vino con Perfecta. Él. Sí. O sea, y eso se lo contaba ya a Gustavo y Gustavo se cagaba de risa por la facilidad, por la composición, ¿no?
íbamos a hacer una película dirigida por Joaquín Cambre, que era el director de los videos, de Dónde, Yo Te Diré, porque aparte que Miranda pegaron las canciones, pero pegaron un montón los videos, fueron muy llamativos, y en un momento se barajó la idea de hacer una película, hubo un guión, y hay muchas de las canciones de ese disco que eran para esa película, porque Gustavo era diferente de otros rockstar. Pero después... Era como que tenía una actitud, yo creo... ¿Cómo decirlo? Sin que se malinterprete. Era, no sé, menos maradoniano. Miranda está en su mejor momento hoy en día, ¿no? Nunca fueron tan populares como en el último par de años. Le ha pasado a unos cuantos artistas que, digo, esto yo lo menciono muchas veces. Los últimos años son años récord en Argentina para artistas locales que hacen estadios. No pasaba. No pasaba. Eso. No, antes de hacer una obra, si era un prodigio. Ahora Sí. vas por la calle y ves a alguien que hace 2 canchas Sí. o 5 Movistar Arena y no sabes qué artista es, no lo conoces. El 2000 y pico, por ejemplo, nosotros empezamos a ir, cuando nos invitaban a la televisión íbamos, y no todos los grupos iban. Casi te diría que ninguno iba a la televisión a tocar. Y a nosotros nos hizo bien eso. No, vengan y entonces nosotros ponemos a unos actores disfrazados de ustedes como haciendo el chiste y eran unos tipos que se hacían como los afeminados y nosotros decíamos, no vamos a... Claro, ¿entendés? No, Igual a mí me parece que Miranda puede pero- hacer cualquier cosa a diferencia de qué sé yo. Digo Y que- bueno, pero porque tampoco, digo, nos parece bien ridiculizarnos y reírnos nosotros mismos de nosotros mismos, pero nunca nos entregamos tampoco a hacer como un poquito el chiste del momento. Digo, si bien era bastante chistoso y se nos recontra cagaban de la risa, porque costó que se nos tomara en serio, más que porque hacíamos también lo mismo, porque era música de baile, ¿viste? Si bien teníamos baladas, lo que más llamaba la atención eran las canciones bailables y la puesta en escena y la actitud. Y entonces, medio que a veces nos gastaban, ¿viste? Y bueno, no, ahí no íbamos. Hay varios fenómenos que se replican durante los últimos años y uno es el de rendirse homenaje a uno mismo. Sí. ¿No? Es un recurso que en algún momento funcionó, entonces vamos a hacerlo, lo han hecho absolutamente todos. Era un proyecto con el que tuvimos, obviamente, un presupuesto más grande que para los discos anteriores porque era un proyecto absolutamente discográficamente tentador para cualquier compañía, ¿viste? Hacer ese disco es el que muchísimos grupos hicieron. A nosotros nos salió bien. Porque si hacemos un repaso de los homenajes a sí mismos que se han hecho los artistas en los últimos años, vamos a notar estadísticamente, no lo digo yo, Lali Espósito, Trueno, Catriel, Tini, digo, hay 5, 6, 10 artistas que están invitados en 15 homenajes. Una fantasía sobre que la compañía le dice a los artistas acerca de lo que tienen que hacer. No digo que no suceda, pero la verdad es que a mí me parece que son justamente sugerencias y yo siempre vi a la gente de compañía como socios míos, no como mis jefes. Nosotros teníamos ahora en este último grabamos con Tini. La venimos buscando a ella desde el disco anterior y nos ayudaron desde Sony, pero todavía no estaba la canción. Y no es que le dijeron a Tini, tenés que grabar con ellos, o me dijeron a mí, tenés que grabar. Yo tenía ganas. Evidentemente hay una fórmula matemática simple. Te ven Exacto. tus seguidores tuyos, los tuyos. Vamos a tener Algunos el doble. estarán en común y muchos no. Se juntan todos en ese tema. Claro. Es Qué como las elemental. películas de Godzilla contra No, contra no sé quién, ¿viste? Mothra. Claro, ¿viste? Pero que Como juntan- Marvel, ¿viste? Claro. Son 7 superhéroes siempre todos juntos. de un Uno lado al piensa que otro. va a ser 5 veces mejor la película que la de Iron Man solo y cuando están los otros 5. Es como esa fantasía de que juntás algo. A veces funciona, a veces no tanto, pero es verdad, es una cosa matemática. Estamos de acuerdo. Digo, Aparte, los artistas hacen tantas participaciones que un poco se diluye el efecto. Eso es verdad. O sea, si Hace alguien tanto, vive claro. solo en su montaña, Claro. ¿entendés? Como el Indio Solari, y a los 2 años baja y hace una participación, todo el mundo se va a volver loco. Trueno es genial y yo lo volvería a invitar 1000 veces, pero está en todos lados. Y Lali también. Era más como un grupete grande de amigos y no tan extenso que estábamos nosotros, los Twist, Virus, el Charlie. Éramos como un grupete, pero yo no sé qué ventaja daba porque con nosotros en el disco no participaba nadie, en los shows, bueno, venía alguien de vez en cuando, pero así muy poco
formal, muy aleatoriamente quién estaba por la ciudad ese día. Éramos muy inocentes y era otra época mucho más inocente que la que es ahora, y no firmamos buenos convenios y no miramos mucho el negocio. Y el negocio no estaba tan próspero y bien organizado como está ahora, no existían los números de ahora. O sea, nosotros tocamos con Charlie un ferro y era como una especie, como si fuéramos extraterrestres. Hoy en día, ¿cuántos ferros hiciste vos ya? No, van a ser 3 con los 2 de fin de año, más o menos los mismos. Yo me acuerdo el día que salió publicado, creo que en Twitter fue, la lista de los 10 artistas argentinos más escuchados del país en Spotify, los que más oyentes teníamos, que fue la primera vez que yo vi escrito a Duki, Kea, y yo digo, ¿quiénes son estos? ¿Cómo tienen toda esta cantidad de escuchos? Y yo no sé quiénes son. Nunca tocaron en Niceto, pensaba yo, ¿entendés? Digo, ¿de dónde salieron? Y en ese momento no habían tocado ni en Niceto. Claro. Y bueno, pero ¿entendés? Es decir, se nos pasó toda una parte de información que pasó por el verdadero under, ¿entendés? Que ni lo pudimos ver. Vos recién decías Duki, Kea, ¿de dónde salieron? Que yo no los conozco. ¿Sabés que existe esto que te digo? ¿Estás al tanto? Me refiero a De un chica a unos vampiros, Paranoia, Winona Riders. Sí, no los vi en vivo a casi ninguno, pero sí me escucho los discos cada tanto cuando me entero de alguno. ¿Qué es eso? El de Winona lo piqué, el de Camionero lo escuché, el de Don Chica me veo los streaming cuando puedo. Entonces, pero cuando voy a los festis me arrimo a ver, y sí, obvio, cuando un grupo hace ruido como es Winona, bueno, ahora están con Camionero, todo, bueno, yo me pongo y busco y escucho a ver qué es, por lo menos para informarme. Digo, porque por cada Miranda, cada Herba, cada Tambiónica hay 5.000 artistas que tienen que manejar un taxi. Y sí. Es que la verdad es que bueno, sí es un poco así, pero bueno, siempre fue así. De hecho, la mayoría de los contemporáneos nuestros, que tampoco, algunos han tenido suerte dispar. Sí, lo mismo los tuyos. Los míos, claro. Muchos que han llegado ya a una edad importante y no están muy acomodados en la vida. Claro. Pero bueno, esa es una realidad, y es el país donde vivimos, el mundo en que vivimos. No creo yo que la situación actual de la industria musical sea peor que la de los 80. Para mí es igual. Lo que pasa es que ahora, bueno, realmente siento que un poquito es mejor, porque claro, igual antes es lo mismo, te cagás de hambre siempre, si no pegás un palo, pero por lo menos ahora tenés un lugarcito donde subir las canciones y no tenés que andar esperando que un disquero diga, dale, sí, la publicamos, porque antes había que poner en un disco y en un cassette, digo, vos no podías hacer eso en tu casa. Además que talentoso tenés que ser puntual. Después si afinás mejor, pero por lo menos llega a tiempo, porque también es eso. Al haber tanto músico, tanta cosa, tanta gente, y hay muchos que van a elegir trabajar no con el que más le gusta, sino con el que menos le rompa las pelotas. Hay gente que administra su pasión de maneras diferentes. Algunos son más aplicados, ¿entendés? Y le meten y están focalizados, y hay otra gente que es más free, que está bárbaro, porque tal vez sean más felices, ¿entendés? Pero bueno, esto es un trabajo realmente que es 24/7. Yo te pondría en el grupo de los aplicados. Y yo me apliqué desde el primer día. Y bueno, pero para que te hagas una idea, yo al principio, cuando quería algo, era... yo fui a montarle guardia a la Rock and Pop a Mario, porque por lo menos 2 semanas seguidas, 5 días a la semana para verlo, un segundo al chabón y darle el disco. Siempre encima tenía un disco. Yo le dedico, no sé, al baterista de Coldplay, porque una vez caí en una fiesta en el Faena y estaba el baterista de Coldplay, y yo siempre tenía un disco encima. Siempre, un demo, un disco, un lo que sea, para darle a alguien, ¿entendés? Y ahora cuando me voy de gira y estoy en festivales con internacionales, también tengo discos. Por las dudas me llega a cruzar con alguno. Ese hambre no se te tiene que ir nunca, y eso también colabora, ¿viste? Cada uno lo lleva hasta donde puede, donde quiere, y yo no le echaría solamente la culpa al sistema en sí. Me parece que, bueno, el sistema siempre fue difícil, y es lo que dice Cachorro, no hay espacio para todos. Yo fui a una fiesta de luna llena en Ibiza, en la época psicodélica, y me lo crucé a Miguel Abuela. Claro. Hubiera ido a otra fiesta esa noche. ¿Ahí lo conociste? Ahí lo conocí. O sea, mi vida hubiera sido absolutísimamente diferente. No tengo ningún mérito. Yo siempre iba atrás de la fiesta. A planear así con mucha fantasía, porque Miguel era muy fantasioso. Y hacíamos trabajitos tocando aquí y allá, folclore, salsa, en un bar, en la calle y pasando la gorra.
Y bueno, a todo esto, siempre hablando de un proyecto que Miguel era grandioso sus proyecciones, y Miguel cayó preso, y estuvimos como un año, Miguel de la cárcel, escribiéndome y pensando, vamos a hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. ¿Por un tema de drogas cayó en cana? No, eso hubiera sido más lógico. La carrera la entiendo así, te la haces vos, no, nadie, te pueden ayudar, pero si vos no vas para adelante, nadie te va a andar llevando, eso sí que no va a pasar. Cachorro, Ale, muchas gracias. A vos. Sí, la pasé muy bien. Cachorro López, Ale Sergi, invitados en Quemar un Patrullero. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.